Diego, hola, ya puedes empezar la clase. Listo. Bueno, buenas noches. Vamos a seguir la clase que veníamos ayer de control. Vamos a ver varios conceptos. Vamos a ver cómo funcionan los presóstatos vamos a arrancar con capacidad variable, temas de eficiencia, vamos a hacer unos ejemplos, vamos a simular en el software. Bueno, vamos a ver varias cosas hoy, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Pero hoy y mañana tenemos que ya terminar un diseño completo, un cuarto frío, y vamos a analizar unos planos de unos sistemas que tienen capacidad variable, que tienen velocidad variable. Les voy a mostrar unos videos de unas centrales de refrigeración reales, unas de amoníaco, otras de freón, y vamos a simular con una aplicación de ANFOS. Vamos a hacer como un análisis del sistema amoníaco, cómo funciona, y digamos, bueno, las partes de automatización que tiene por encima, digamos, pero luego yo los puedo compartir para que ustedes lo vean. Es una aplicación de ANFOS. Y bueno, entonces vamos a comenzar de una, a ver cómo nos rinde. Cualquier cosa, digamos, si no entienden, si hay un concepto, pues digamos, como esto de electricidad y muchos son mecánicos, de pronto yo paso muy rápido y ustedes podrían interrumpirme en cualquier momento. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, tenemos los presóstatos de baja presión. Los presóstatos de baja presión son fundamentales. Los presóstatos son fundamentales en todo el funcionamiento de la refrigeración. Son fundamentales, digamos, porque nosotros necesitamos controlar la presión de baja. La presión de baja. Entonces, necesitamos estarla midiendo. Entonces, ¿qué hacemos? En el compresor tenemos, digamos, la descarga y tenemos la succión. Y acá tenemos la presión de baja. Entonces es importante siempre analizarla. También la presión de alta, pero para el control, para la operación normal, siempre esta presión de baja nos dice cómo está trabajando, en qué momento se debe parar, en qué momento debe volver a arrancar el sistema. Entonces, digamos que nos sirve para poder controlar el sistema este presóstato de baja. O sea, este presóstato de baja no es un presóstato que me marca como manómetro, porque yo no puedo leer cuál es la presión que tiene ahí. O sea, no tiene un visor, no tiene un visor que me diga cuál es la presión. Él simplemente por debajo de un valor actúa y por encima de otro valor deja de actuar. Entonces, digamos que al final lo que tiene es unas borneras que me dicen un contacto abierto y cerrado, que es que dependiendo la presión que haya, hace que un fuelle se mueva hacia arriba o hacia abajo para que el contacto que era normalmente abierto se cierre y el que era normalmente cerrado se abra. Entonces acá hay un contacto en reposo normalmente cerrado cuando no tiene presión. Cuando la presión se eleva, él cambia su estado. Entonces yo puedo decir en qué momento, por ejemplo, yo puedo decir que en 8 PSI, por ejemplo, que en 8 PSI cambie de estado, se conmute. Entonces lo que tenía normalmente cerrado, se va a abrir, y lo que tenía normalmente abierto se va a cerrar. Entonces esa es la función, abrir y cerrar. Entonces él tiene, digamos, una construcción donde tiene una serie de partes, pero para efectos de nosotros, digamos, como para entender cómo funciona, pero para efectos de este curso que es control, que a nosotros nos interesa es que este abrir y cerrar
son dos contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, que para nosotros tienen algún significado. En el control que vamos a realizar van a hacer alguna función especial y ya la vamos a ver. Entonces, digamos que esto es como para de teoría. Yo puedo decir que un presostato, el KP1, vaya desde 0.2 PSI a 7.5 PSI. Puedo decir cuál es el diferencial. El diferencial es entre el momento que se apaga y el momento que se vuelve y cambia el contacto auxiliar. Entonces yo puedo decir que nosotros llamamos histéresis en el control. Entonces yo puedo decir que él tenga una ventana que cuando la presión caiga por debajo de un valor, él cambie su contacto. Y luego cuando la presión vuelve y suba por encima de otro valor, él cambie su contacto. ¿De cuál valor? Entre estos dos. Entonces, digamos que tengo toda esta gama para poder seleccionar dependiendo lo que yo necesite. Yo puedo uno u otro. Tiene el rearme, quiere decir que, por ejemplo, yo no quiero que nunca se caiga la presión, o sea, no debería caerse la presión nunca por algún efecto. Entonces, en el momento que se caiga la presión, quiere decir que se quedó sin refrigerante o que succionó demasiado, lo que sea. En el momento que se cae la presión, yo puedo decidir si quiero que solamente cuando vaya un técnico y oprima un botón de rearme manual, él vuelva a quedar en su estado natural, o puedo decir que no. Cuando se levante la presión, actúa automáticamente como un cuarto frío normal. Cuando lo mando a recoger refrigerante, que ya lo miramos, y cuando vuelvo a abrirle la solenoide para que haya paso. Y tiene un sistema de contactos, que son los que estamos viendo. Entonces hay toda esta gama, los KP1, los KP5 son de alta presión, los KP1 son de baja presión, o sea, estos son de baja, los KP5 son de alta, y los KP15 son duales, digamos son duales. Tienen alta y tienen baja presión. Entonces, digamos que la alta presión ya la miramos también, pero lo que nosotros estamos, como es un gas refrigerante, y ese gas refrigerante tiene unas presiones, y dependiendo de esas presiones tiene unas temperaturas, tiene unas presiones y dependiendo de las presiones tiene unas temperaturas. Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo vamos a jugar con eso, cómo vamos a mover esas presiones. Listo. Entonces acá vemos el sistema de contactos. LP es low pressure. Entonces quiere decir que si acá tengo el motor, digamos, si acá tengo el motor que sea un compresor, que es este, si tengo el motor asociado, quiere decir que cuando él caiga de una presión, este contacto va a cambiar acá. Y yo lo que puedo conectar acá es un bombillo que me indique la señal. Entonces, visualmente lo que yo podría ver es que el bombillo indique que está apagado, por ejemplo. Les digo, bueno, entonces se cayó la presión y yo visualmente puedo detectar que está apagado, pero también la puedo llevar a una señal de control, que haga otra cosa, que me energice, digamos, un contactor, KM, cualquier contactor, que me haga alguna función. Entonces, es un contacto que me hace alguna función y que luego entra en el plano de control. El presóstato de alta funciona al revés. Cuando la presión es demasiado alta, cambia su estado. Acá está en el 2, acá está en el 4. O sea, cambia el estado. Actúa, cambia y pasa al 2, y acá cuando actúa, cambia y pasa al 4. Entonces, exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo tengo un sistema y se le taparon las válvulas y la presión, el compresor siguió funcionando y la presión se empieza a elevar. Llega un momento en el que se podría estallar. Entonces digo, bueno, entonces, por ejemplo, 300 PSI cambie de estado. Entonces, él cuando cambia de estado, y yo acá, por ejemplo,
conecto un relé o un contactor, digamos de alarma. Y lo que yo puedo hacer es, cojo la alarma, cojo el contacto, que sería normalmente abierto, HP, y acá, cuando cierro este contacto, energizo este KA, acá voy, entonces sería fase 1, sería fase 2. Y en la línea de potencia, lo que yo hago es que salgo de la potencia y, por ejemplo, bueno, voy a entrar, digamos, al contactor, ya acá entro el contactor y acá lo que puedo poner es, digamos, una sirena. Entonces, digamos, la sirena la conecto acá. Entonces, lo que hace cuando se cierra el, el, el KA, que sería el de alerta, hay un sonido. Entonces, yo puedo decir, la presión se subió y algo me alerta como un sonido. O puede ser una señal de control que haga algún trabajo. Entonces, digamos que así funciona el presóstato de alta. Y el presóstato dual, pues tiene asociado el KP15, la baja y la alta en una sola línea. Entonces, une la salida del uno con la entrada del otro. Quiere decir que cualquiera de los dos se puede abrir. Entonces, digamos que este es el más común. Bueno, todos son comunes. Todos son comunes. Entonces, tengo tres tipos de doble presión, pero al final lo que yo necesito saber es con cuáles contactos son los que me sirven. De este tipo, que es muy parecido al de este tipo, pero este no tiene señal, o este que tendría como doble contacto a la salida, para tener dos señales de control a la salida. Entonces, digamos que ahí es donde está el juego. Entonces, acá ya lo estamos explicando ya más claramente. Este sería el KP1, es un presóstato de baja presión. Entonces yo digo que cierre en 0.5 bar, acá estamos hablando en bar, 0.5 bar, que es como 7.5 P6G. Entonces yo vengo con la presión cayendo la presión, pero él todavía está acá, digamos él está acá en 2 bar, él está en 1 bar, todavía está generando, todavía hay paso de corriente acá, hasta que llega a 0.5. Cuando llega a 0.5 bar, en la que la presión va cayendo, él se apaga y este se conmuta. Y ahora tengo la tengo acá, o sea, la corriente que venía acá, que antes fluía para allá, cuando se ahora va a fluir por acá y acá quedó abierto. Ahora va a fluir por ahí y ahora voy a empezar a subir la presión. 1 bar, no pasa nada. 2 bar, no pasa nada. 2.9 bar, no pasa nada. Y cuando llega a 3 bar, que es este 3, entonces vuelve y se conmuta y se regresa a su sitio original. Entonces ahí lo que está haciendo es que, para que no me cicle, porque si yo pongo esta ventana muy pequeña, entonces, o no existiera, él va a entrar y a salir a la misma vez. O sea, entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Entonces, el sistema empieza a conmutar demasiado y pues así no funciona. Entonces toca tener siempre esa ventana. Y el ajuste es muy fácil. Lo ajusto con un tornillo que está acá, ajusto el cut out con un tornillo y ajusto la diferencial. No, ajusto el cut in, que sería este. Entonces yo digo, par en 3, en 4, y en cuánto, y cuál es la ventana, cuál es la histéresis que hay acá. Entonces yo digo, quiero que prenda en 5, bueno, quiero que prenda en 5, y le doy una ventana de 4, entonces va a apagar por acá en 1. Entonces,
uno cuadra la ventana, el ancho de esta ventana, y otro el momento en el que va a iniciar de nuevo. Entonces así se vería en una instalación. En una instalación real, yo tengo un presóstato, digamos, vamos a repasarla. Acá está la presión alta. Acá está la presión de alta. El refrigerante fluye así, en forma de gas. Acá ya es líquido. Líquido. Fluye y entra a la solenoide. Esta es la solenoide. Entonces entra y pasa por la expansión y empieza a funcionar el sistema y sale el aire frío y recircula el aire dentro de la cámara frigorífica. La succión, entonces acá ya sale gas otra vez con una presión baja y pasa y él lee cuál es la presión que está censando en ese momento. Por ejemplo, 50 psi o en bar 3.2 bar, por ejemplo, y lo deja funcionar. En el momento en el que yo cierro la solenoide, ya no hay más paso de refrigerante. Entonces la presión, vamos a tratar de graficarlo acá. Entonces acá tengo la solenoide y acá la tengo en on y acá tengo la presión de baja y esto es tiempo. Entonces yo paso a off la solenoide, o sea que ya no hay más flujo de refrigerante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la presión? El compresor sigue prendido y sigue succionando, pero por acá ya no hay nada, por acá ya no pasa refrigerante porque ya este paso, esta válvula se cerró. Entonces él empieza a succionar lo que está en la línea y en el evaporador. Entonces la presión empieza a bajar, a caer, a caer, a caer, a caer. ¿Hasta cuándo el compresor va a estar prendido? Hasta cuando yo tenga seteado esto. Por ejemplo, que lo tenga seteado en 7.5 PSIG. En ese momento, si tenemos acá el 7.5, cuando llegue a ese 7.5, conmuta su contacto interno y el compresor pasaría de estar en on a estar en off. Quiere decir que yo tengo que ir a actuar directo en la bobina del compresor. O sea, este relé tendría que actuar sobre la solenoide. Este relé del presóstato tendría que actuar sobre la bobina de este compresor, ¿cierto? Para que el compresor se apague. ¿Quién es el que me lo apaga? En este caso me lo apaga este presóstato. Pero, por ejemplo, en los tándem, lo que hace es que entren más compresores. Cuando la presión se cae, él detecta y saca compresores para que haya menos compresores funcionando cuando tengo varios compresores. Entonces yo no quiero que la presión se me caiga tanto. Entonces digamos que así funciona en un sistema de refrigeración. Bueno, entonces eso que yo le acabo de explicar se llama pump down. Pump down es la forma como yo debo apagar los compresores. El pump down es como yo debo apagar el sistema. Yo no puedo dejar el sistema con el refrigerante, el sistema con el refrigerante dentro, en las tuberías ni nada. Yo tengo que apagarlo. ¿Y cómo lo apago? Pump down. Entonces, acá tengo 16 bares en la línea. 16 bares. Y acá tengo 4.5 bares. Yo cierro la solenoide. Yo abro la solenoide
Entonces, la presión de baja, cuando empieza a pasar refrigerante, la presión de baja se va a subir. Entonces, él va a conmutar. El sistema va a conmutar. Y luego, yo la vuelvo y la cierro y vuelve y cae. O sea, la solenoide es la que permite que haya inundación de refrigerante o no. Esta solenoide. Si yo no la tuviera, no lo podía controlar. Entonces, yo inyecto refrigerante y cuando quiero apagar el sistema, cierro la solenoide. O sea, desenergizo la bobina de la solenoide. La solenoide tiene una bobina. Es una bobina, la solenoide es una bobina. Entonces, esta bobina, lo que yo tengo que hacer es, con un sistema de corriente de onda, digamos que la solenoide es la que hace que haya el pull down, que se le apaguen los... Entonces, así funciona. Este ya sería un sistema de refrigeración con presóstato de alta y presóstato de baja. Pero vamos a analizar por ahora el presóstato de baja. Entonces, acá tengo la solenoide. Acá sale el compresor, sale gas, digamos a 100 grados centígrados. Este es gas de descarga. Pasa a través del condensador, que es este, el condensador. Se vuelve líquido a través de que el aire que pasa por acá le retira calor, entonces lo condensa, entonces se vuelve líquido. Y acá tenemos líquido, completamente inundado el ducto. Tenemos líquido, el tubo, tenemos líquido y tenemos la solenoide. La solenoide está abierta. Entonces, hay paso de refrigerante por acá. Pasa refrigerante, el refrigerante pasa por ahí y el aire que va acá, le retira el calor al refrigerante y lo vuelve otra vez gas en baja presión. Entonces, acá tenemos baja presión. Y el refrigerante va en forma de gas a llegar al compresor. Ese es el sistema. Ahora, cuando yo mando a cerrar esta válvula, que la mando a cerrar, ya no hay gas. Bueno, digamos que acá teníamos 4 bares. Entonces yo lo mandé a cerrar. Paulatinamente, esos 4 bares que habían acá, cuando había refrigerante, se fueron cayendo hasta, por ejemplo, 0.7 bares. Entonces, ahí, este control conmutó y directamente mandó a apagar el compresor. Entonces el control se dio cuenta que la presión era demasiado bajita y la conmutó e inmediatamente lo mandó a arrancar. Luego, cuando yo quiero que el sistema vuelva a arrancar, lo que tengo que hacer es la temperatura ambiente. Dice, no, ya se elevó otra vez la temperatura ambiente, porque digamos estaba en 0 grados, que se apagó, pero la temperatura se elevó a 5 grados. Entonces el termóstato se dio cuenta que se elevó. Entonces el termóstato mandó a energizar la solenoide y volvió a pasar refrigerante por acá. Y esta presión intentó otra vez subir. Digamos, si estaba seteada en 3 bares, volvió a pasar, acá está en off, y volvió a pasar a on el compresor. Y volvió a iniciar.
Entonces, así funciona. Algo me lo apaga, digamos una señal, por ejemplo en este caso el termóstato apaga la solenoide y vuelve y la prende. Termóstato controla la solenoide y los presóstatos controlan el compresor, pero son el mismo conjunto. O sea, el termóstato lo que hace es conmutarlo y el presóstato es el que eleva la presión. El presóstato es el que da cuenta cuando la presión baja y sube y baja, y ahí es donde decide si cerrar o abrir. Entonces este sería el sistema de control real. Entonces lo que yo tengo es una presión de baja. Entonces tengo digamos una presión de baja. La presión de baja. Entonces, digamos, la presión va cayendo. Va cayendo, va cayendo, va cayendo, hasta que llega. Va cayendo, va cayendo, va cayendo, hasta que llega, digamos, a 0.7. 0.1 está acá. 0.1. Cuando llega a 0.1 la presión de baja, este termóstato, este presóstato pasa de on a off. Por tanto, este contacto se abre. Por tanto, se apaga el sistema, porque se desenergiza la bobina. Luego, de alguna manera yo abro la válvula solenoide con esta. Entonces la temperatura cayó. Cuando cayó, este se abrió, porque cayó por su set point. Entonces llegó al set point. Este se abrió. Al abrir este, deja de pasar refrigerante por el sistema. Al dejar de pasar refrigerante, se cae la presión. Al caerse la presión, se abre este control. Al abrirse el control, se apaga el sistema. Ahora vamos para el otro lado. La temperatura empieza a subir porque es la temperatura ambiente. Empieza a subir. Llega a su histéresis. Llega al momento en el que se puede activar. Entonces este se devuelve. Entonces se energiza la solenoide. Cuando energiza la solenoide empieza a entrar el refrigerante al sistema. Empieza a entrar hasta qué punto, hasta el punto donde yo tenía la ventana, que era esta ventana. Entonces, que sería el cut-in. Entonces, en ese momento, cuando vuelve y entra, vuelve y conmuta. Entonces pasa de off a on. Entonces, vuelve y se cierra. Entonces, energiza nuevamente la solenoide y entonces vuelve y arranca el sistema. Y la temperatura vuelve y empieza a descender. Y así funciona un sistema on-off con un pull down. La presión sube y baja y así funciona. Ese sería el sistema de pull down, de arrancada y parada. Ese sería el sistema eléctrico y este sería el sistema mecánico. ¿Alguna pregunta? Así tienen claro cómo funciona, porque esto lo vamos a usar muchísimo más adelante. O sea, este concepto de presión de baja es muy importante, cómo funciona y cómo se conmutan, porque debido a esos controles de baja es que podemos hacer capacidad variable y podemos hacer los variadores de velocidad pueden trabajar debido a este concepto de pull down. Entonces hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces acá hay otro sistema exactamente igual. Entonces lo que tenemos es un presóstato de baja que nos marca el momento en el que tenemos que apagar, que debemos apagar el compresor. Entonces el presóstato de baja directamente apaga el compresor. Y sale la línea de descarga
por acá, pasa por la condensación, acá ya el líquido, pasa por la solenoide, está abierta, pasa por la válvula de expansión, se vuelve presión de baja, vuelve y sale, cuando sale acá ya es gas, y vuelve y entra el compresor en forma de gas. Cuando la temperatura marca su set point, entonces llega a su set point, abre este contacto, abre el contacto porque llegó al set point y cierra la solenoide. Esta solenoide ya no permite el paso de refrigerante, entonces la presión se empieza a caer, la presión de baja se empieza a caer porque ya no hay paso de refrigerante hasta que llega a su punto de corte, y en el punto de corte da la orden de que se apague el compresor. ¿Listo? Entonces, pero ¿hasta cuándo podemos nosotros apagar, mandar a recoger? ¿Cuál es el valor de mandar a recoger? Si alguien sabe. ¿Cuál es el valor en el que yo puedo decir, ya yo puedo recoger el refrigerante? ¿En 5 PSI, en 7 PSI, o en cuánto lo han cuadrado ustedes? ¿Cuadrado alguno? Generalmente 10 PSI menos que la temperatura de evaporación. Sí, tiene que ser menos porque si no entonces estaría ciclando en la temperatura de evaporación, tienes razón. Pero ¿cuánto sería el valor técnico de cuadrarlo? ¿Me puede decir que queda un poquito de refrigerante en el Presión sistema? positiva. Pues depende también Generalmente lo del usamos. tipo de refrigerante que estemos usando, ¿Y por qué? porque pues para poder, pues se puede dejar una sola presión, puede ser 5 PSI, pero cuando trabajamos con refrigerantes como el 404 en congelación se manejan presiones muy bajas. Lo importante es no caer en presión negativa. Exacto. ¿Pero por qué? ¿Por Presión qué? negativa porque la bomba no tiene suficiente capacidad de lubricación. Bueno, claro, ese es el punto, que la bomba, el pistón se queda sin lubricar, ese es el punto. Nosotros no nos podemos ir tan debajo porque nos quedamos en lubricar, pero acá la estoy mostrando. El compresor tiene un límite mínimo, una temperatura mínima de operación, y yo no puedo, esa temperatura está asociada a una presión. ¿Alguien tiene una tabla ahí para decirme cuánto es 404 en PSIG? ¿En menos 30? A ver si me abre esta tarde justo. Me abre la aplicación. Bueno, 404. 404. ¿Dónde está la lab? 404. Ahí dice 404A. 404, digamos sobre el nivel del mar, a menos 30, daría, a menos 30, daría 14.64 PSIG. O sea, este compresor de Danfoss, el MTZ32, usted no lo puede recoger a menos de 14.64 PSIG. Porque este es el cuadro de operación del compresor. Cuando usted lo manda a recoger, no lo puede bajar de esta presión si está trabajando con 404, porque se va a quedar sin lubricación. En ese momento en el que yo lo llevo a 5 PSIG, yo lo llevé porque digamos, para que quede vacío pues el sistema, estoy sacando de operación al compresor, sacándolo de su rango, lo llevo acá.
digamos que lo llevo a 5 psi, a 5, o sea, lo llevo a menos 40, ni siquiera lo llevo por acá, no, se sale. Entonces, lo llevo acá. En ese momento, cuando está trabajando allá, pierde lubricación, que era lo que decía nuestro compañero. Y pierde lubricación por unos segundos, no se daña, pero pierde lubricación. Y si usted lo hace mucho tiempo, él va a empezar a rayar las paredes del pistón, porque ya no es capaz de lubricar, porque no está construido para lubricar a esa presión. Entonces, digamos, vamos a hacer otro ejemplo acá. Entonces, digamos, con el ejemplo que teníamos ayer. Entonces, vamos a simular este. Y vamos a decir, nosotros dijimos que nuestra operación era menos 10 grados. Entonces, este también tiene sus límites. Pero este, como es mixer, el límite ya es diferente, ya es menos 45 grados. Acá. Pero cuando yo lo tengo en una presión de condensación bajita, menos 10, digamos que esté en el medio ambiente, pero si yo lo tengo, digamos, trabajando a 40 grados centígrados, vean, yo no lo puedo recoger a menos de menos 32 grados. Acá, a menos de menos 32 grados. Menos 32 grados centígrados es menos 32 grados centígrados son 12 psi-G. Entonces yo lo pondría a recoger a 14, porque si lo saco de acá, digamos, listo, esta primera línea es con un motor y esta es con un motor, digamos, más robusto, pero si yo ya me salgo de ahí, ya no va a lubricar, entonces ya no lubricó, pero de todas formas esta ventana es más grande que la ventana. Entonces ahora, digamos, este es menos 45 grados centígrados, va desde casi 10 grados centígrados a menos 45 grados centígrados. Y ahora si lo simulamos en el Danfoss, decimos que los mismos 15.000 PSI, pero estamos seleccionando un compresor. Entonces, es que acá, que nos lo seleccione, digamos. Ya. Entonces me daría, pero un modelo este. Entonces, este que escogimos, el MLZ, me permite hasta menos 30 recoger y me permite irme a condensar hasta 10 grados. ¿Sí? Y acá es donde se está moviendo este compresor, en esta ventana. Entonces, creo que era el ingeniero Fernando que les decía que cuando uno entra a congelación a túneles, se arranca congelando por acá, arranca evaporando por acá y termina evaporando por acá. Entonces usted necesita poner un compresor de media o ponerle una KBL a la entrada para que no lo deje subir. Si yo ya no quiero congelar, ya no quiero tener media, sino que me voy para baja, digamos, menos 20 grados o evaporando para tener menos 18, digamos, evaporando menos 27 grados centígrados, entonces ya me va a escoger otro. Ya, pero me quedó en el límite. Entonces tendría una ventana muy pequeñita. Vamos a ver si el siguiente. Entonces ya me dice que yo puedo trabajar hasta menos 30 grados centígrados. Pero si yo ya paso al siguiente, para los mismos 15.000 BTU, ¿no? Vamos a los mismos 15.000 BTU. Entonces ya me deja, pero vea la presión de alta. ¿Sí? La presión de alta no me deja trabajar por encima de menos 10 grados centígrados, que son 50 PSI. Y si yo llego a subirlo de 50, 60, 70, 80 PSI, entonces voy a trabajar por fuera del rango. Y cuando trabajo por fuera del rango, lo daño. Por eso hacen esta ventana. Entonces, cuando uno selecciona un compresor, tiene que tener claridad sobre cuál es el trabajo que va a realizar a régimen constante, pero es más, digamos, si usted apaga el cuarto frío, es una cámara de conservación de congelado.
y usted apaga el cuarto frío, porque los fines de semana no hay operación, entonces él cuando arranque nuevamente, él puede arrancar acá, digamos, la temperatura del ambiente está en 30 grados, entonces él arranca evaporando caliente, mientras baja toda la temperatura. Ese momento en el que está acá es perjudicial y lo puede quemar, es más perjudicial que en el momento que está acá, porque usted le está metiendo todo el refrigerante caliente. Entonces, esta ventana, no sé si ustedes la vieron, pero esta ventana de operación es, digamos, con la que nosotros nos tenemos que mover y es en la que nosotros tenemos que cuadrar nuestro pull down para no salirnos nunca de la ventana. Por eso todos los software la traen, porque necesitamos verla. Y en la última clase que veamos lo de, digamos, hacer un análisis de un sistema por software, toca saber en cuánto está recogiendo y también nos dice en cuánto está entregando. ¿Cuál sería el límite de operación? Y también nos dice cuál sería cómo está trabajando este sistema, cuál es el sobrecalentamiento que yo le puse, cuál es el condensador que yo necesito, cuál es el subenfriamiento que tengo y cómo estoy trabajando yo en el sistema. Entonces ya usted lo puede simular o en el Solcan lo simula y ya sabe cómo está su sistema y luego lo ingresa a ver si estamos dentro de los parámetros. Por eso se dañan los compresores, pero obviamente se dañan es por fatiga, no se dañan como por una sobrecarga o un golpe de líquido que es puntual, sino por fatiga. Entonces lo que decía nuestro compañero, cuando lo destapan, se quedó sin lubricación, se quedó sin aceite, o se rayó por esos momentos. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta de ahí? ¿Sí quedó más o menos claro cómo funciona el sistema de pull down? Sí, señor. Bueno.